Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Acabamos de terminar de orar, de interceder y de compartir. Y ahora vamos a compartir la palabra. Vamos a seguir con Marcos, ya vamos 5 días hoy, que vamos a ir leyendo el Evangelio de Marcos. Y me está gustando cada vez más y pensaba que había a veces que uno tiene pensamientos ya preconcebidos, ¿no? De que Marcos no le da detalles a algunos de los acontecimientos importantes de Jesús, tanto como los otros, siempre pensando en comparar. Y me di cuenta que no, que de repente Marcos le da una importancia y un lugar a algo que incluso le dedica más espacio que Lucas o Mateo, que son los sinópticos, ¿no? Evangelios sinópticos son aquellos que los relatos más extensos de la vida de Jesús, ¿sí? Siendo Juan diferente. El tema es que estos tres se han relacionado de alguna manera, por eso se considera, o la mayoría de los expertos consideran, que el primero fue el de Marcos y luego Lucas y Mateo, como que trabajaron a partir, ¿sí? Pero hay otros pensamientos también, que otro fue primero, que no se tuvieron en cuenta, de manera que en realidad la posibilidad de compararlo sirve para ver quién le dio más importancia, más extensión a un relato, ¿no? Bueno, entonces en lo que nos toca hoy me encontré con alguna idea que no había desarrollado por esa cosa que decimos siempre de la rápidamente, ya lo conocemos, ya los evangelios. Esto nos pasa especialmente con los evangelios, que por considerar que ya conocemos bien la historia, lo leemos rápidamente y no nos paramos. Y acá lo que estamos haciendo es lectura comprensiva, tratando de descubrir las actitudes de todos los protagonistas de estas historias. De Jesús en primer lugar, de los personajes que nos aparecen en cada cuadro y del escritor, del autor de esto, cómo Marcos lo pensó, lo dijo de esta manera. Bien. Llegamos al capítulo 5 ayer y leímos la presentación del personaje más importante de este pasaje. En realidad yo le pongo de título a todo el capítulo 5, grandes milagros, o sea, milagros muy importantes, muy llamativos, que Marcos le dedicó mucho espacio. No un capítulo, sabemos que los capítulos fueron muchísimos años después como separaciones para ayudarnos a la lectura, pero cuando empezó a describir al endemoniado, que este no es el Gadareno, sino que este es el de, ¿cómo era? Gergesa o Gerasa, ¿no? Tenemos en los mapas distintos nombres, pero era un lugar del otro lado del mar de Galilea. Y eso era, ahora me perdí por seguir leyendo, creo que eso era en la región de Decápolis, y ahora vamos a ver por qué. Decápolis es la otra, está Galilea hacia el oeste y Decápolis hacia el este del mar de Galilea. Bueno, y vimos entonces que nos describe Marcos, un hombre poseído por un espíritu maligno, que salió del encuentro, que salió de entre los sepulcros, aunque realmente no sé cuántos liberaciones de este tipo aparecen diferentes, que se pueda notar que son diferentes entre todos los evangelios, pero esta que está repetida en Mateo y en Lucas fue la más impresionante de todas. En otros casos Jesús lo sanó y la persona sana y en sus cabales fue a su vida normal. Pero este era el más peligroso, no podían sujetarlo, ni siquiera con cadenas,
lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas. Por eso se ubica esa región al este del Mar de Galilea, porque es una zona de colinas, de cavernas. Así que ahí andaba este hombre gritando y golpeándose con piedras. O sea, un caso de posesión demoníaca de lo más impresionante. Cuando vio a Jesús desde lejos, estoy leyendo el capítulo 5, versículo 6, corrió y se postró delante de él. Si este pasaje lo leemos rápidamente, nos vamos a perder, vamos a tener que Jesús lo sanó y se fue. No, vamos a... un montón de las cosas que forman nuestro conocimiento de Jesús, las vamos a encontrar acá. A ver, de Jesús y de Satanás. El hombre corrió y se postró delante de Jesús, ese mismo que andaba enloquecido, totalmente enfurecido y dañándose a sí mismo. No solo corrió hacia Jesús, se postró y gritó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces acá tenemos, en esto tenemos un desarrollo de nuestro conocimiento del diablo. Y del diablo como nombre dado, diablo, Satanás, a los poderes satánicos enemigos de Dios y dañinos del hombre. Se postró de él y lo reconoció Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Teníamos otro caso, era el que había contado al principio Marcos. Este es otro. Pero le dice, Jesús sabe el nombre y sabe quién es Hijo del Dios Altísimo. Y alaba a Dios al decir Altísimo. ¿Por qué te entrometes? Es una manera de decir, ocupate en tus asuntos, salí de acá, no me molestes. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Y parémonos a pensar, o sea, lo que le está diciendo Satanás, le está diciendo, tengo miedo de lo que me vas a hacer, al decirle, no me atormentes. El diablo sabía que Jesús no solo lo iba a echar, sino que iba a liberar a ese hombre, ¿sí? Y la obra de Satanás es atar a las personas para que no sean ni hagan lo que Dios quiere. Y entonces acá aparece el relator, aparece Marcos y dice, es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. De manera que acá tenemos el trato de los dos. ¿Y saben qué me puse a pensar? Jesús ya había hablado con el diablo en las tentaciones, que Marcos no las contó, pero las conocemos por los otros evangelios, donde Jesús le dijo al diablo 3 versículos de la Biblia para sacárselos de encima los 40 días en el desierto en la tentación. De manera que el diablo le dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo, y Jesús le dice espíritu maligno, ¿sí? Como si fuera uno, espíritu maligno que había tomado a ese hombre. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Diálogo con el hombre, pero no, quien hablaba era el diablo, los poderes demoníacos, por la boca de ese hombre. Siempre que ha habido estos casos así, se dice que las personas hablan con una voz ronca, irreconocible, pero era el diablo que hablaba. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. En el primer milagro que tenemos de liberación de Jesús, también le habla en plural, pero acá hizo que se manifestara que son muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Ya estaba hablando como Satanás mismo y no como el hombre ese que estaba totalmente atado, imposibilitado de hablar por sí mismo. Así que, y les suplicaba que no los expulsara de aquella región. ¿Por qué?
posiblemente porque era en ese lugar donde tenía a muchas personas sometidas. Y ahora entiendo cómo termina esto. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Le rogaban, le pedían sumisión total de Satanás a Jesús. Confieso que nunca lo había pensado en este sentido. ¿Ven? Ese tema de que uno lee la historia, el hecho, se asombra, pero acá estamos, el poder de Jesucristo enfrentando al poder, y en este caso de muchos demonios, rogándole a Jesús por su futuro, por su supervivencia. No sé qué otra cosa podía haber pasado, ¿sí? No puedo entender el mundo satánico para ver qué hubiera pasado, y Jesús hizo, ¿eh? Así que Él les dio permiso. Total autoridad de Jesús, ¿eh? Quienes se asustan con las cosas que está haciendo el diablo en la vida personal, en la vida de familiares, de conocidos, en nuestro país, en nuestro mundo, Jesús tiene autoridad, les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000. ¿Cuánta carne, Dios mío, con lo que cuesta la carne en este momento? 2000 cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y en esa zona hay despeñaderos junto al lago, y allí se ahogó. Y acá está en singular, sería, porque dice la manada, perdón, la manada se ahogó, los cerdos se ahogaron, pero la manada se ahogó. Una cosa interesante cuando uno lee pensando es que esta gente no era judío, porque si no, no estaría criando cerdos. Entonces, la región este del Mar de Galilea, la región llamada de Decápolis, porque tenía 10 ciudades, yo entiendo que eso era otra provincia romana. Enfrente del otro lado del lago estaba la provincia romana de Galilea. Y entonces, todo ese mundo que criaba y comía cerdos no era judío. Y sin embargo, quizás la gente no podía tener una idea de Mesías, de Jesús, pero sí los diablos. ¿Está? Yo creo que acá, en esto, hay un pequeño tratado sobre Satanás, cómo actúa y cómo se postra ante Jesús. Los que cuidaban los cerdos, acá aparecen otros personajes, salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, acá cuenta todo Marcos, ¿cómo lo encontraron? Sentado, vestido en su sano juicio. Claro, era un hombre desnudo que andaba siempre por ahí. Sentado, vestido y en su sano juicio. Acá hay un montón de cosas que no vemos, pero ahí debe haber venido la familia a traerle ropa, a ubicarlo hasta, se me ocurre que lo habría peinado, y sobre todo en su sano juicio. Ahora, yo me preguntaba por toda esta gente y por todo este pueblo, ¿qué les dijeron la gente que fue a contarles? No le contaron, el endemoniado se sanó, no, los cerdos se perdieron, se fueron todos al lago y se cayeron al lago. Los que habían presenciado estos hechos contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. A la gente que vino, que habrá venido el dueño de los cerdos, el propietario ahí del frigorífico. Sin embargo, estaban los primeros que fueron a contar. Y de ellos hablaba yo, que habrán contado que los cerdos se tiraron todos al mar. Entonces, fin de esto por parte del pueblo de Decápolis y de la ciudad esta que era
Gergesa o Gerasa, aparece con dos nombres, la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Acá me di cuenta que estaban alejando a Jesús. Su gran problema es que se habían perdido los cerdos, que se había perdido una fortuna. Pero se estaban perdiendo la obra de Jesús. Pero falta el final. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Ese hombre sí que había entendido lo que pasó. A él no le importaba dónde se había ido la legión que tenía dentro. A él le importó que quería seguir a quien lo había salvado y sanado. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Ese era el mensaje. Lo que Dios te hizo, te liberó, te salvó y te había tenido compasión. ¿Sí? Cada palabra de Jesús es para tomarla y analizarla. ¿Sí? Primero le dijo que te había sanado, pero después le marcaba la compasión de Dios por aquellos que estaban perdidos y en este caso endemoniados. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. De modo que tenemos en esta zona que no era israelita, que no conocían a Jesús, que habían conocido a Jesús y que tenían un misionero que había quedado entre ellos. Para Jesús hubiera sido sumamente agradable tener con él y con los misioneros que él tenía a su alrededor, tener ese hombre. Sin embargo, ese hombre fue la luz que quedó en la zona de Decápolis. Bueno, después de esto, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, otra vez, Marco nos ha ido llevando en los viajes de Jesús de un lado al otro. En este caso, todo el ministerio en Galilea. Llegó al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. A veces se quedaba en una barca, a veces se quedaba en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Interesante, no era uno de la oposición como los maestros de la ley, como los que venían a importunarlo, a chucearlo, palabra nuestra esa. No, tenía una necesidad. Y el que va a Jesús con una necesidad no se pone a buscarle problemas doctrinales ni nada de ese tipo. Va a buscarlo porque necesita al Señor, al Salvador, al Sanador. Jairo al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia. Él no pensó: si me ven los maestros de la ley que me arrojo delante de Jesús, me matan. Suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pone tus manos sobre ella para que se sane y viva. En este tiempo hemos empezado a mirar especialmente el tema de la fe. Aún de los que tenemos fe, de una mayor fe, este hombre que era de la sinagoga, que andaban con la ley en la mano todo el tiempo, había escuchado de Jesús, había sabido que Jesús ponía las manos y había sabido que se podía sanar a alguien que se estaba muriendo. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apremiaba. Yo quiero marcar el final de la sanidad del endemoniado quedó con la palabra asombrada. La gente estaba asombrada. Y vamos a seguir mirando la actitud de toda la gente que está alrededor de Jesús.
Vamos al 25 y de repente cambia el protagonista. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Me asombra cuando Marcos, que cuenta todo tan rápidamente, de repente, en un caso como en el endemoniado, que lo describió con lujo de palabras, y también acá, toda la historia clínica de la mujer nos cuenta. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Pensaba, si logro siquiera tocar su ropa, quedaré sana. Otro caso de fe. No tenía ni idea. Jesús teóricamente no la podía ver. Ella solo se movía por abajo, porque para tocarle el manto, uno piensa que le tocaba el manto a la altura de las piernas. No sé si alguno de los otros evangelistas lo decía, pero ella tuvo fe. Otra que había visto seguramente todas las sanidades que hizo Jesús, que no las tenemos contadas acá, simplemente que dice, y sanó a todos, a muchos. Al instante, versículo 29, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, primera oración dice al instante. Y la segunda, versículo 30, dice al momento. También Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así como hemos conocido cosas de Satanás, vamos cada vez más conociendo cosas de Jesús. Jesús era totalmente hombre. Sintió y vivió todas las cosas como un ser humano. Pero al mismo tiempo era Dios. Y al mismo tiempo sabía lo que la gente pensaba. Y en este caso tenemos el dato de que también se daba cuenta, sin verlo y sin mirar, sí, es lo mismo, sin darse vuelta, que alguien, no solo que alguien había tocaba a todo el mundo, pero él tuvo claro de que había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Se imaginan el susto de la mujer al pensar que quedaba al descubierto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas quién me ha tocado. Bastante, no me sale la palabra para decir, ¿no? Atrevidos. Estaban en un momento de sanidad. Jesús quizás estaban avanzando hacia la casa de Jairo, y seguramente iba hablando, también iba predicando, y los otros le dicen, bueno, Jesús les tenía mucha paciencia y eso ya la sabemos. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, es un narrador fantástico, Marcos, porque siempre agrega el detalle, ¿no? Acá el personaje es la mujer y acá agrega el detalle para completar el cuadro de ella. Se había sanado y como sabía que se había sanado, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. A ver, en estas dos páginas del Evangelio, tengo primero a Satanás postrándose delante de Jesús, ¿sí? Después a Jairo postrándose delante de Jesús. Y ahora a la mujer postrándose delante de Jesús. El primero era de miedo, no lo adoraba, era de miedo. Pero Jairo era de fe y lo de la mujer era de fe. Habían tenido fe antes que el Señor hiciera nada. Y estamos aprendiendo a tener una fe sobrenatural.
hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción, ¿sí? Me paré en la palabra aflicción. En el versículo 29 dice que ella se había dado cuenta de que había quedado libre de esa aflicción. Y Jesús le dice eso, vete en paz. O sea, recupera la paz que tiene una persona que ha sido tantos años enferma. Y le dice, y queda sana de tu aflicción. No le dijo de tu enfermedad, queda sana de tu aflicción, porque su aflicción, el dolor de las emociones y la angustia y la falta de esperanza y todo lo que tiene una persona enferma así durante tantos años y con una enfermedad tan horrible, Jesús le dice que quede sana de su aflicción. Todavía estaba hablando Jesús, versículo 35, y volvemos al cuadro anterior. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús estaba rodeado de gente que estaba tan lejos de lo que estaba pasando espiritualmente. Los discípulos lo retaban. Estos vienen y lo retan a Jairo y le dan la noticia así, en la cara, de que su hija había muerto. Mientras Jesús estaba con una actitud compasiva y celestial hacia los dos que había tenido delante, hacia la mujer y ahora hacia Jairo. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, ni siquiera lo dejó que llorara, le dijo, no tengas miedo, cree nada más. Y ese hombre creía porque al principio cuando se acercó le dijo, pon tu mano para que se sane y viva. No dejó que nadie lo acompañara, se sacó a la gente de encima, porque toda la gente de encima no era más que molesta en ese momento. Eran incrédulos, todos ellos, aún sus discípulos eran incrédulos. Que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos, los famosos velorios esos del escándalo. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Otro momento de autoridad de Jesús. Nunca olvidemos que Jesús tiene toda la autoridad. Esa autoridad con que se manifestó contra Satanás y esta autoridad con que para el griterío y otra vez la gente en otra, totalmente en otra situación mental. Entonces comenzaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Me lo imagino a Jesús ahí con una autoridad fuerte. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, a los tres, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, o cum, no, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Acuérdense que se cree que Marcos escribía para romanos, fundamentalmente, por eso explica esta frase dicha en arameo. Yo me pongo a traducir acá y digo que Talita debe ser niña y cum así, arriba, digo yo. El traductor que vale es este. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido. Otra vez, que no levantaran la perdiz, que estén ahí. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Termina el capítulo 5. ¿Saben qué me hizo pensar esto? Me hizo pensar en las estampitas que hemos visto en toda nuestra vida de niños especialmente. Actitudes así de Jesús impactantes, impresionantes. Jesús lo primero que pensó es que después de estos tiempos que estuvo moribunda no había comido, que le den de comer. La compasión de Dios
ahí presente. Bueno, precioso este capítulo 5, capítulo de los grandes milagros, donde vamos viendo las distintas actitudes y donde vamos viendo sobre todo el amor y la compasión de Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos con el capítulo 6, otro capítulo muy fuerte. Que Dios los bendiga. Seguimos toda esta tarde con la programación y mañana a las 5 volveremos a encontrarnos. Hasta mañana.